No me esperaba ver a mi marido follando con otra en el salón. Lo digo así, sin anestesia, porque así me golpeó a mí. Era sábado por la tarde. Yo había salido antes de casa porque tenía una sesión de fotos con una clienta, una influencer de medio pelo que quería renovar su perfil con estilo natural, pero sexy, según sus propias palabras. Acabamos antes de lo previsto, y me dije, va, paso por casa, dejo la cámara, me cambio de ropa y me voy a dar una vuelta por el centro. Nada raro. Abro la puerta con mis llaves, sin hacer ruido, porque ni se me ocurrió que necesitaría hacerlo. Y ahí estaba. Él. En el sofá. Desnudo. Ella, encima. Y yo, de pie en la entrada, mirando como si fuera una escena de teatro mal montada. No me vieron al principio. Fue como unos 3 segundos de parálisis total. Luego ella lo notó, se giró, gritó. Él tardó un poco más en entenderlo. Lo primero que hizo no fue taparse ni levantarse. Fue gritar mi nombre. Como si eso arreglara algo. Y ahora viene lo mejor, ella era mi prima. Sí. Paula. La hija de la hermana de mi madre. La que venía a casa cuando éramos adolescentes y se quedaba a dormir en mi habitación. La que lloró en mi boda. La que me pidió trabajo hace 3 meses porque estaba jodida económicamente. Pues mira qué bien se lo montó. No grité. No lloré. Ni siquiera dije nada. Cerré la puerta. Me fui. Me senté en el coche. Encendí un cigarro, y eso que no fumo desde 2020. Me quedé mirando el retrovisor con una calma que asustaba. Y lo único que pensé fue: ¿ahora qué coño hago? Porque claro, no puedes volver a entrar como si nada. No puedes desatar la furia justo ahí, porque sabes que una vez que empiece, no va a parar. Y lo peor es que, en el fondo, y esto me jode admitirlo, me sentí aliviada. Como si algo dentro de mí dijera: por fin, Laura. Por fin tienes la excusa perfecta. Lo que pasó después no fue inmediato. No fue el típico escándalo de tirar platos ni de gritar en la escalera. Lo nuestro se rompió en silencio, como se rompen las cosas que ya estaban medio agrietadas desde hace tiempo. Y es ahí donde empieza de verdad esta historia. Porque esa tarde, sentada en mi coche con las manos temblando y el corazón como una piedra, decidí que yo también iba a follarme a alguien. No por venganza, no por despecho. Por equilibrio. Si él tenía derecho a hacer lo que le diera la gana, yo también. Y así empezó todo. Yo pensaba que no iba a contarle nada, que iba a guardármelo todo, tragarlo como tantas cosas que me he tragado a lo largo de estos años, pero cuando vi su cara 2 noches después, su cara tan tranquila, tan normal, tan de vamos a cenar algo y vemos una serie, me salió solo. No pude contenerlo. Le solté: ¿tú crees que yo soy imbécil? Y me miró sin entender, con ese gesto de superioridad que tanto detesto, como si él siempre estuviera por encima de cualquier sospecha, como si toda la basura que arrastramos fuera siempre mía. Le repetí la frase. No respondió. Le sostuve la mirada hasta que bajó los ojos. Y entonces supe que no era la única que tenía algo que ocultar. Pero no dijo nada. Me preguntó si quería que cocinara algo, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera enterado de que se había follado a mi prima en el sofá donde desayunábamos los domingos. Esa fue la segunda bofetada, su indiferencia. Y fue en ese momento, al verlo tan cómodo, tan dispuesto a fingir normalidad, que decidí que no iba a quedarme en ese papel de víctima. Porque me vi desde fuera, como una de esas mujeres que lloran a escondidas mientras el marido duerme tranquilo, y me dio asco. No iba a mendigar explicaciones. No iba a ser la que se arrastra. Así que me guardé todo, absolutamente todo, y lo único que dije fue: haz lo que quieras. No fue una amenaza,
Fue una declaración de libertad. Él pensó que me rendí. Supongo que se convenció de que no tenía fuerzas para dejarlo, que iba a perdonarlo como si fuera una anécdota, una borrachera, una confusión. Me subestimó. Siempre lo hizo. Lo curioso es que en lugar de sentir dolor por su traición, sentí otra cosa. Algo frío. Calma, tal vez. Lo miraba y ya no sentía amor, ni odio. Solo una distancia enorme, como si lo que había entre nosotros se hubiera evaporado en segundos. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como dormir con un desconocido. Ni una palabra, ni un roce. Y fue entonces cuando decidí que la próxima vez que me follara a alguien no iba a ser solo una idea. Lo iba a hacer. No por revancha. Porque me daba la gana. El primero no fue Marcos. Hubo otro. Uno con el que no hablé mucho, con el que apenas crucé 3 frases antes de meterme en su coche. Lo conocí en una exposición. Fui sola. Era un miércoles. No tenía nada que hacer y no quería estar en casa. El tipo me preguntó qué opinaba de una escultura. Le dije que era fea. Se rió. Nos tomamos algo. Me preguntó si quería seguir hablando en su coche. No hubo promesas ni nombres completos. Me folló sin quitarme las medias. Me fui sin darle mi número. Fue sucio, rápido, y me dejó una sensación rara, como si acabara de romper un código del que ya no me importaba formar parte. Después volví a casa. Iván estaba dormido. Tenía la boca abierta y roncaba un poco. Me duché en silencio. Me miré en el espejo. No me sentí culpable. Me sentí viva. Supongo que eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que llevaba años muerta por dentro sin siquiera notarlo. Pensé que iba a querer repetirlo, pero no. No con ese tipo. No así. Pero tampoco me arrepentí. Marcos volvió a escribirme unos días después. Me dijo que se había quedado pensando en mí desde aquella vez en la cafetería. Que si quería tomar algo. Le dije que sí. Esta vez sí me arreglé. Me puse ese vestido negro que siempre me dice mi madre que me queda demasiado corto para mi edad. Nos encontramos en una terraza en el Carmen. Hablamos de todo y de nada. Él no sabía nada de lo que había pasado en casa. No sabía que en ese momento era parte de algo mucho más grande. Para él, yo era una mujer interesante, segura de sí misma, con mirada directa y sonrisa difícil. Para mí, él era una vía de escape. Me besó en un callejón, de esos que huelen a cerveza vieja y humedad. No fue un beso perfecto, fue torpe, pero no me importó. Le agarré del cuello y lo acerqué más. Y esa noche no volví a casa. No me acosté con él esa vez. Me fui a su piso, hablamos durante horas, nos reímos, bebimos vino, me quitó los zapatos y me acarició los pies. No hubo sexo, pero hubo intimidad. Me dormí en su cama, vestida. Me desperté con su brazo sobre mi cintura. Y ahí sí me sentí culpable. Porque por primera vez desde todo aquello, me sentí cuidada. Y eso sí dolía. Saber que había pasado años con un hombre que no me tocaba como si le importara. Saber que alguien a quien apenas conocía me estaba tratando con más ternura que mi marido en meses. Volví a casa por la mañana. Iván no preguntó nada. Estaba en la cocina, en pijama, mirando el móvil. Me dijo que había café hecho. Yo le dije que no tenía hambre. Me fui directa a la ducha. Estaba temblando, no por miedo, sino por la adrenalina. Sentí que estaba haciendo algo que no tenía retorno. Y me gustaba. Él empezó a sospechar al tercer día. No porque yo diera señales, sino porque su ego no le permitía imaginar que yo también pudiera hacer lo que él hizo.
Empezó a preguntarme cosas. ¿A qué hora había llegado? ¿Con quién había estado? ¿Por qué olía a colonia que no era mía? Pero no con rabia, sino con una inseguridad que no le había visto nunca. De repente ya no era el hombre que lo controlaba todo. Ahora era alguien que tenía miedo. Y me di cuenta de algo, yo tenía poder. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Una noche me dijo que quería hablar. Que últimamente me notaba distinta. Le dije que claro que estaba distinta. Que no podía ser la misma después de lo que había pasado. Me miró con los ojos entrecerrados. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no hacía falta que lo hubiera. Que con lo que él había hecho, yo ya tenía suficiente para estar como estaba. Me creyó. Pero no del todo. Me observaba. Me seguía con la mirada. Me olía la ropa. Empezó a ponerse nervioso cada vez que salía. Me mandaba mensajes. Me llamaba más seguido. Me pedía que volviera antes. No dije nada. No prometí nada. No negué nada. Dejé que la duda lo comiera por dentro. Porque si él tenía derecho a destrozarme sin pedir permiso, yo tenía derecho a romperlo desde dentro, con la misma frialdad con la que él me mintió. Y así fue como lo descubrió. No porque se lo dijera. No porque viera un mensaje. Sino porque empezó a ver en mí la misma indiferencia que él me había mostrado. Y entendió. Lo entendió sin que yo dijera una palabra. La noche en que llegué tarde y no quise cenar. La noche en que lo miré sin miedo. La noche en que, por primera vez, fui más fuerte que él. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Esa noche no fue distinta a las anteriores en apariencia. Habíamos cenado en silencio. Él se había sentado frente a mí como si no supiera por dónde empezar, y yo, por dentro, ya sabía que algo se estaba cocinando. El aire estaba tan cargado que ni siquiera los cubiertos sonaban al chocar con los platos. Todo lo que había entre nosotros parecía a punto de romperse. Cuando terminé mi copa de vino y me levanté para llevar el plato a la cocina, me lo soltó. ¿Con quién estás follando? Así, sin filtros, sin rodeos, sin disimulo. Me giré despacio, apoyé el plato en la encimera, lo miré y no contesté enseguida. No porque no supiera qué decir, sino porque quería que sintiera el peso del silencio. Quería que esa frase rebotara en las paredes y le doliera al volverle a los oídos. Él se levantó también, vino hacia mí, con esa mezcla de rabia contenida y miedo evidente que nunca le había visto. Dímelo, Laura. Dímelo ya. Lo sé, no soy idiota. Me crucé de brazos, sin apartar la mirada. ¿Te molesta? Porque pensé que después de lo tuyo con Paula habías perdido el derecho a indignarte. Lo vi parpadear, confundido, como si no esperara que yo sacara el tema así, tan seco, tan directo. Creo que esperaba que siguiera fingiendo que todo estaba bien, que yo era esa mujer que prefiere no saber nada con tal de no perder su estabilidad. Pero ya no me importaba la estabilidad. Ya no me importaba lo que él pensara. Me preguntó cómo lo sabía. Le dije que no importaba, que lo sabía y punto. Me preguntó desde cuándo. Le dije que desde el momento exacto en el que vi a Paula desnuda encima de él, en nuestro sofá, con las piernas abiertas como si estuviera en su casa. No apartó la vista, ni lo negó. Se quedó ahí, como un niño al que acaban de atrapar robando. ¿Y tú desde cuándo? Soltó, esta vez con un tono más bajo, pero cargado de resentimiento. Me encogí de hombros. Desde que decidí que si tú podías hacerlo sin consecuencias, yo también. ¿Y quién es? Insistió. Lo conozco, ¿es alguien de tu trabajo, ese idiota del coworking? No te importa, le dije.
Tú perdiste el derecho a saberlo en cuanto te corriste dentro de mi prima. Se le torció el gesto. Era la primera vez que usaba palabras así con él. Siempre había sido más medida, más tranquila, más diplomática. Pero ya no quedaba espacio para la diplomacia. Todo estaba ya roto. Todo estaba expuesto. ¿Lo hiciste por venganza?, preguntó, intentando encontrar un ángulo donde pudiera hacerse la víctima. Me reí. No. Lo hice porque me dio la gana. Porque llevaba años sintiéndome invisible. Porque tú no me tocabas. Porque ya no me mirabas como mujer. Porque ya no sentía nada cuando me acostaba contigo, y ni siquiera te dabas cuenta. Se quedó en silencio. El orgullo se le resquebrajó un poco, lo noté. Bajó la vista, apretó los labios. Entonces es verdad, murmuró. Sí, es verdad, le respondí. Y no voy a pedirte perdón. Caminó de un lado al otro del salón como si necesitara moverse para no explotar. Le temblaban las manos. ¿Usaste protección?, preguntó. Me quedé mirándolo con incredulidad. ¿En serio estás preguntando eso ahora? Él no respondió. Yo continué, ¿acaso tú la usaste con Paula? ¿Te importó eso en ese momento? Se sentó en el borde del sofá, ese mismo sofá, como si se le acabaran las fuerzas. No sé cómo hemos llegado a esto, dijo. Si lo sabes, le respondí. Lo sabes perfectamente. Lo que pasa es que no pensaste que yo también iba a cansarme. Creíste que iba a tragarme tu mierda y seguir como si nada. Pero no soy esa mujer, Iván. Ya no. Él me miró fijamente, con los ojos un poco enrojecidos, con la mandíbula apretada. Me preguntó si lo amaba. Le dije que no lo sabía. Que quizás lo había hecho durante mucho tiempo, pero que él lo mató a base de indiferencia. Me preguntó si quería salvar lo nuestro. Le dije que no estaba segura de que quedara algo que valiera la pena salvar. Me preguntó si lo iba a seguir viendo. Le dije que no iba a darte explicaciones sobre lo que haga con mi cuerpo. ¿Te has enamorado de él?, preguntó, y esta vez sí vi miedo real en su cara. Le dije que no, pero que eso no importaba. Que lo importante era que ya no dependía de él para sentirme viva. Que por fin había entendido que mi deseo, mi necesidad, mi identidad, no tenían que girar en torno a sus límites ni a sus normas. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo, como si dudara entre salir o seguir peleando. Yo quería arreglar las cosas, dijo. Tarde, respondí. Muy tarde. Se fue sin decir más. Cerró la puerta con cuidado, sin portazos. Y yo me quedé de pie en medio del salón, sola, sin sentir alivio ni tristeza. Solo vacío. Pasó una hora antes de que recibiera su mensaje. No vuelvo esta noche. Necesito pensar. No le contesté. Apagué el teléfono. Me serví otra copa de vino. Me senté en la cama, mirando la oscuridad. Y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí completamente libre. No volvió esa noche, ni la siguiente. Me envió 2 mensajes, uno diciendo que necesitaba espacio y otro preguntando si había alguien en casa, como si de verdad creyera que iba a traer a otro hombre con él todavía caliente en mi cabeza. No contesté a ninguno. Me limité a seguir con mi vida, a salir cuando me apetecía, a dormir en el centro de la cama y a dejar de fingir que me importaba su ausencia. Lo vi 2 días después, por la mañana, cuando llegó sin avisar. Entró con sus llaves, dejó la mochila en el recibidor y se quedó parado en la puerta del salón como si no reconociera la casa. Lo saludé con un simple hola sin levantarme del sofá. No se acercó, no dijo nada más que tenemos que hablar. Me dijo que lo había estado pensando mucho, que lo nuestro no se podía resolver así, que necesitábamos poner reglas,
que tal vez era posible reconstruir lo que quedaba, pero que para eso había que hacer ciertos sacrificios. Lo escuché con calma, sin interrumpir. Me pidió que cortara cualquier contacto con el tipo con el que estaba. Le dije que no estaba viendo a nadie. No era mentira. Marco se había ido unos días a Bilbao por trabajo y yo no tenía ni interés ni energía en buscar a otro. Entonces me miró y dijo, pues mejor, porque si descubro que lo estás viendo otra vez, va a ser diferente. Me preguntó si quería seguir con él o no. Le dije que no sabía. Él dijo que lo intentaría igual, que quería pelear por nosotros, pero no lo dijo como alguien enamorado, lo dijo como alguien que se niega a perder algo que consideraba suyo. A la semana me pidió que saliéramos a cenar. Acepté. Fuimos a un sitio donde solíamos ir cuando empezábamos a salir. Parecía todo normal, pero había algo en el que no cuadraba. Demasiado amable, demasiado pendiente, demasiado correcto. Como si estuviera actuando. Me hablaba de sus planes de cambiar de trabajo, de buscar un proyecto más independiente, de reorganizar sus horarios. Le dije que me parecía bien, aunque no entendía por qué me lo decía ahora. Me sonrió y cambió de tema. A mitad de la cena fue al baño y se llevó su móvil. No fue raro, lo hacía siempre. Pero esta vez algo me picó por dentro. Al volver, estaba serio. Se sentó, me miró, y sin rodeos me soltó, quiero que sepas que ya hablé con tu madre. Me congelé. No porque me importara, sino porque sabía lo que significaba. Mi madre es de esas personas que no soportan la deslealtad, pero sobre todo no soporta la vergüenza. Y ahora Iván le había dado una razón para ponerse de su lado. Le pregunté qué le había dicho. Me respondió con frialdad, todo. Que me fuiste infiel. Que me mentiste. Que te reías de mí en mi propia casa. Me costó mantener la calma. No por la traición en sí, sino por lo bien calculado que lo había hecho. La cena terminó en silencio. Al llegar a casa me dijo que también había hablado con mi hermana. Que pensaba hablar con más gente. Que no iba a ocultar nada. Que si yo había decidido destruir lo nuestro, al menos él no iba a cargar con la culpa solo. Y entonces lo entendí todo. Esa era su venganza. No gritarme, no pegarme, no echarme. No. Su castigo iba a ser más lento, más calculado. Iba a arruinar mi imagen, mi red, mi círculo. Iba a dejarme sin apoyo. Y lo peor es que funcionaba. Mi madre me llamó al día siguiente. Me gritó durante 10 minutos por teléfono. Mi hermana me mandó un mensaje diciendo que necesitaba tiempo para procesar lo que había hecho. Mis 2 amigas más cercanas dejaron de responderme los mensajes. A los 3 días me llegó una notificación de la gestoría donde llevamos las cuentas compartidas. Él había solicitado la separación de los fondos. No me lo dijo, no me avisó, simplemente lo hizo. Fui al banco y vi que la cuenta conjunta estaba vacía. Todo lo había transferido a su nueva cuenta personal. Fui a casa hecha una furia. Le pedí explicaciones. Me dijo que era lo justo, que él no iba a mantener a una mujer que se acostaba con otros. Le grité. Él no se inmutó. Me dijo que tenía derecho a proteger lo que era suyo. Le recordé que esa casa también era mía. Me dijo que sí, pero que si quería empezar a vivir como una soltera, que lo hiciera con dinero propio. Le pregunté si pensaba echarme. Me dijo que no iba a caer tan bajo, pero que tampoco iba a seguir pagando por una vida donde ya no existía como marido. No era una amenaza, era un hecho. Ese mismo día, descubrí que había enviado correos a varios clientes míos. No directamente acusándome de nada, pero sí dejando caer que estaba pasando por un momento personal delicado, que quizás no estaba siendo tan eficiente como antes.
Cuando llamé a uno de ellos para confirmar si seguíamos adelante con el proyecto, me respondió con evasivas. Supe entonces que Iván ya había cruzado otra línea. Y que esta guerra no era improvisada. Él llevaba semanas, tal vez más, planeando esto. Fui a buscarlo esa noche. Estaba en el despacho, como siempre, con sus auriculares puestos. Le arranqué los cascos de un tirón y le grité que lo sabía todo, que ya entendía su juego, que no me iba a hundir. Se levantó, muy tranquilo, y me dijo, tú empezaste esto. Yo solo estoy respondiendo. Le pregunté si de verdad pensaba destruirme por completo. Me dijo que no quería eso, pero que tampoco iba a quedarme con una parte limpia cuando él ya había sido señalado como el infiel. Le dije que éramos adultos, que podíamos terminar esto sin arrastrarnos. Me dijo que ya no confiaba en mí, que no tenía por qué negociar nada con alguien que le mintió durante semanas. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque no podía estar en la misma habitación que alguien que me conocía tan bien como para saber exactamente dónde hacer daño. Y lo hizo. Cada movimiento suyo era quirúrgico. No necesitaba gritar, no necesitaba violencia. Bastaba con sembrar la duda, con hacerme quedar como la culpable, con aislarme. Y lo peor de todo es que en parte lo merecía. No por haber sido infiel, sino por haber confiado en que él nunca sería capaz de esto. Por haber subestimado lo mucho que podía llegar a odiarme. Pasaron 3 días sin que habláramos más que lo justo. Preguntas básicas como ¿vas a usar la lavadora? ¿O has visto las llaves del coche? Y respuestas secas como no en la entrada. No comíamos juntos, no nos saludábamos al entrar ni al salir, y el ambiente era tan pesado que a veces me costaba respirar. Dormía en el sofá por costumbre, no por decisión, y por primera vez en mucho tiempo me levantaba sin pensar en qué haría él durante el día. Me pasaba las noches leyendo correos viejos, buscando trabajo por mi cuenta, tratando de recuperar algunos contactos profesionales que no me hubieran dado la espalda todavía, y repasando en mi cabeza una y otra vez si había forma de volver atrás sin parecer patética. El problema era que no sabía si quería volver atrás, o si simplemente no quería quedarme sola. Él fue quien rompió el silencio, no con una provocación ni con una amenaza, sino con una frase tan simple que me hizo levantar la cabeza del portátil: tenemos que decidir qué vamos a hacer con esto. Cerré el ordenador despacio y le hice un gesto para que se sentara. No lo hizo. Se quedó de pie frente a la mesa del comedor, con los brazos cruzados, mirándome como si me estuviera evaluando. Le pregunté si se refería a la relación, a la casa o a ambas. Me dijo que todo estaba relacionado. Que no podíamos seguir así. Que no era sano. Le dije que estaba de acuerdo. Que tampoco quería seguir viviendo como dos desconocidos que comparten alquiler. Se sentó entonces, pero no se relajó. Seguía tenso, contenido, con ese tono de voz bajo que usaba cuando no quería perder el control. Me preguntó si yo quería seguir con él. Le dije que no podía responder esa pregunta con un sí o un no. Le expliqué que lo quería, pero que ya no confiaba en él, que no sabía si podía volver a mirarlo como antes, que cada vez que entraba en el salón veía la imagen de él con Paula y que no se iba, no se borraba. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró y dijo que él tampoco podía olvidar lo mío. Que cada vez que salía de casa pensaba que iba a verme volver oliendo a otro. Que no podía evitarlo. Que se le metía en la cabeza sin querer. Le dije que eso no era justo, que yo no empecé nada hasta después de lo suyo. Me corrigió. Dijo que lo mío había sido peor. Que lo suyo fue un error, una sola vez, un impulso, pero que lo mío fue una decisión repetida. Me encogí de hombros y respondí que igual de rotas quedaron las cosas. Que la diferencia no importaba. Que lo que dolía era lo mismo. Entonces fue directo al punto.
Me preguntó si creía que debíamos divorciarnos. No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como una posibilidad lógica. Me tomé mi tiempo antes de contestar. Le dije que no sabía si el divorcio era la única opción, pero que al menos necesitábamos separarnos un tiempo. Le dije que no podía vivir con él como si no pasara nada. Que necesitaba espacio, cabeza, claridad. Me preguntó si eso significaba que me iría. Le dije que sí. Que estaba viendo pisos pequeños para alquilar por 3 o 4 meses. No respondió enseguida. Asintió con la cabeza y dijo que lo entendía. Que él también necesitaba estar solo para ver qué sentía sin mí al lado todos los días. Me pareció justo. El resto de la conversación fue práctica. ¿Quién se quedaría con el coche? ¿Qué haríamos con la hipoteca? ¿Quién avisaría a los amigos? No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo súplicas. Solo 2 personas agotadas tratando de organizar los restos de algo que no supieron cuidar. Cuando terminamos, me preguntó si todavía sentía algo por él. No supe qué responder. Le dije que no quería responder eso ahora. Me dijo que era suficiente con saber que no era un no rotundo. Me pidió que no me fuera todavía esa noche. Que cenáramos juntos. Acepté. Cenamos sin tele, sin móviles. Solo él y yo frente a frente, como hace años. Me habló de su trabajo, de un problema con un cliente, de un compañero que se divorció y ahora estaba mejor. Yo le hablé de una empresa que quizá me llamaría la semana siguiente, de una idea que tenía para vender paquetes de diseño a bajo coste, de lo difícil que era recuperar la confianza de la gente cuando te catalogaban. Nos reímos en 2 momentos, por cosas tontas. En otro tiempo habríamos seguido riendo más, pero ya no éramos los mismos. Esa noche no dormí en el sofá. Tampoco dormí en su cama. Cada uno en su cuarto. Pero me dejó una manta en la puerta y una nota que decía: avísame cuando te vayas. Eso sí me dolió. Me fui 2 días después. No me acompañó al coche, pero salió al balcón y me saludó con la mano. No lloramos, no nos dijimos te quiero, no prometimos nada. Cerré la puerta de casa con una maleta en una mano y el portátil en la otra. Era como mudarse sola después de una ruptura con una amiga, sin drama, sin explosiones. Solo vacío. Los primeros días en el piso nuevo fueron incómodos, no por el espacio en sí, que era suficiente para una sola persona, sino por el silencio. No el silencio de la casa, sino el de dentro de mí. Me pasaba el día revisando mensajes sin responder, actualizando páginas de empleo que ya había visto 20 veces, y mirando la lista de contactos para decidir si debía hablar con alguien o dejar que el tiempo pasara y filtrara solo a los que realmente querían saber de mí. No era tristeza, era una sensación más parecida a estar en pausa. Lo que más me costó fue aprender a pasar las noches sin pensar en qué hacía Iván, si dormía bien, si comía, si le daba por buscar a alguien o si simplemente había borrado mi nombre de su cabeza como quien borra una nota en el móvil. No lo llamé. Tampoco me llamó él. Ni un mensaje, ni una señal, ni una excusa para vernos. Era como si el acuerdo no dicho entre los dos incluyera mantenernos a distancia hasta nuevo aviso. Pasé 2 semanas sin decirle a nadie que me había ido. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no tenía ganas de dar explicaciones. Mi madre ya no me hablaba, y aunque eso me jodía, también me daba un descanso. Mi hermana me escribió un mensaje largo pidiéndome que hablara con ella, que no entendía por qué había hecho lo que hice, que Iván había ido a verla y estaba destrozado, que parecía otra persona. No le respondí al momento. Dejé que pasara una semana y le escribí algo breve, solo para que supiera que estaba viva, pero no tenía nada más que decirle. No quería defenderme, tampoco tenía un discurso preparado para justificarme. Las cosas pasaron porque dejaron de sostenerse.
Y a veces no hay una única culpa, solo una cadena de decisiones mal tomadas a lo largo del tiempo. Encontré trabajo. Una agencia pequeña me contrató por proyecto. No era gran cosa, pero era algo. Me mantenía ocupada, me obligaba a salir, a hablar con otros, a estructurar los días. Empecé a tener una rutina distinta, más enfocada en mí, menos pendiente del móvil. Dejé de seguir a ciertas personas en redes, bloqueé a Paula, aunque ella ya me había eliminado, y borré las fotos donde salíamos en familia como si aún nos quisiéramos. No fue por despecho. Fue para no recordar. Me crucé con Marcos una tarde en el centro. Fue incómodo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si seguía con Iván. Le dije que no. Me preguntó si quería tomar algo. Le dije que no. No hubo más. Me despedí con un cuídate y seguí caminando. No tenía sentido reabrir nada. Lo nuestro había sido parte de otra etapa, de otro error que no me interesaba repetir. Un día, después de casi un mes sin saber nada, recibí un mensaje de Iván. No decía hola, ni cómo estás. Solo decía, ¿tienes tiempo para un café esta semana? Tardé más de una hora en decidir si debía contestar. Finalmente escribí, sí. Dime cuándo. Quedamos en un sitio neutral, una cafetería de un centro comercial que no le gustaba a ninguno de los dos. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Me saludó con un gesto de cabeza. No me miró como antes. No con rencor, pero tampoco con afecto. Era como mirar a alguien que reconoces pero que ya no es parte de tu día a día. Hablamos durante casi una hora. No sobre lo que pasó, sino sobre lo que venía. Me dijo que estaba considerando vender su parte del piso. Me preguntó si quería quedármelo. Le dije que no, que prefería que lo vendiéramos y cada uno hiciera lo suyo con lo que correspondiera. Me dijo que estaba de acuerdo. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no. Me preguntó si pensaba volver a intentarlo con él en algún momento. Le dije que no lo sabía. Me dijo que si alguna vez sentía que quería hablar, que no me sintiera obligada a justificarlo. Que él no guardaba rencor, que tampoco quería volver a odiarme. Le creí. Al menos esa parte. Nos despedimos con un apretón de manos que duró unos segundos más de lo normal. Fue incómodo, pero necesario. Después de eso, no volvimos a vernos. A veces me cuesta decir en qué punto exacto se rompió todo. No fue el sexo con Paula, ni mi decisión de buscar consuelo en otros. Fue antes, en los meses donde dejamos de tocarnos, de hablarnos de verdad, de mirarnos con deseo o con ternura. El resto fueron consecuencias. Me pasé mucho tiempo creyendo que yo era la culpable de haber abierto la puerta a otro, pero la verdad es que Iván la dejó abierta desde mucho antes. Yo solo entré cuando ya no había calor dentro. Hoy han pasado casi 6 meses desde que me fui de casa. Sigo en el mismo piso, pero ya lo siento mío. He comprado muebles que me gustan, decorado las paredes con fotos mías, no de nosotros. Como sola, duermo sola, trabajo sola. Pero no me siento sola. A veces echo de menos la rutina compartida, pero no a él. A veces pienso si podríamos haber hecho las cosas de otro modo, pero no me torturo con eso. A veces tengo miedo de repetir los mismos errores con otra persona, pero no estoy cerrada a nada. Solo necesito más tiempo. He aprendido que el amor no basta si se abandona el respeto, que no se puede vivir fingiendo comodidad cuando por dentro uno está muerto, que la lealtad no se impone, se gana, y que la soledad, bien llevada, es mucho más sana que cualquier compañía tóxica. Si alguna vez nos volvemos a cruzar, no tengo claro qué le diría.
Tal vez solo le daría las gracias por enseñarme a no tolerar lo que antes aceptaba como parte del amor. O tal vez no diría nada. No necesito cerrar con palabras lo que ya se cerró con hechos. Ahora estoy bien. No feliz todo el tiempo, no realizada por completo, pero bien. Y eso ya es mucho más de lo que tenía antes.